Buenas noches. ¿Quiere abrir su Biblia en Mateo capítulo 13, versículo 1? Mateo 13, 1. Vamos a estudiar hoy la parábola del sembrador. Estamos con la serie Las parábolas de Jesús. Entonces, abra su Biblia en Mateo 13, versículo 1. Vamos a ver qué nos habla el Señor en su palabra. Mateo 13, 1. Dice así: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Quiero que ponga mucha atención a la lectura ahí en su Biblia. Ahí le va a dejar una señal porque vamos a estar yendo constantemente ahí. Y hay que leer con mucha atención. Se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. Digan todos buena tierra. Ok. Y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora vamos al versículo 18 del mismo capítulo, donde Jesús da la interpretación o el significado de la parábola. Dice así: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿cuántos están oyendo la palabra del reino? Ok, todos. Pero noten lo que dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bien, esta parábola describe 4 clases de terrenos que simbolizan 4 clases de corazones que oyen la palabra, donde la semilla es sembrada. Terrenos, corazones, donde la semilla de la palabra de Dios es sembrada. Esta parábola se le conoce comúnmente como la parábola del sembrador. Sin embargo, el énfasis de la parábola no está tanto sobre el sembrador, sino sobre las distintas clases de terreno donde se siembra la semilla. Ahora bien, el sembrador, pues es el predicador, ¿sí? El predicador puede ser bueno o mal predicador, puede ser muy elocuente o puede ser aburrido. Sin embargo, eso no es lo que importa. Lo que importa es la respuesta que le den los oyentes al mensaje del evangelio, independientemente de quién lo predique. Jesús es el maestro perfecto. ¿Están de acuerdo conmigo? Fíjense bien lo que voy a decir. Él es el maestro perfecto, pero aún así no se le convirtieron todos los que lo escucharon. No. Al contrario, la gran mayoría lo rechazó. Por eso cuando yo escucho esas arengas triunfalistas de Guadalajara para Cristo, Dios me dio la estrategia para ganar a México entero para Cristo, esos conceptos no están en la Biblia, hermanos.
en el año 1984 asistimos a una conferencia en la ciudad de León, Guanajuato, una conferencia pastoral, y el lema del congreso era Guanajuato en 24 horas. O sea que en 24 horas ellos iban a ganar todo Guanajuato para Cristo. Déjame decirle que eso fue en 1984, hace 26 años. Y Guanajuato es donde menos cristianos hay. ¿Qué pasó? Bueno, aquí en Guadalajara hace casi 2 años hubo una campaña que se llamó Vive lo Rojo, donde dijeron que todo el estado iba a ser convertido en el lapso de 1 año. Bueno, ahí está el asunto. La cosa sigue, no sé si peor o mejor o mal, pero no es lo que ellos pensaron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay ignorancia de las Escrituras acerca de que no todos los que escuchan el Evangelio se van a arrepentir. No todos los que escuchan la palabra de Dios, desgraciadamente, van a creer. Es verdad que la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Él quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, pero no todos responden al mensaje del Evangelio. Es decir, la responsabilidad del sembrador, seas tú o sea yo o el que sea, es sembrar la semilla, pero los que escuchan, es su responsabilidad la respuesta que le den a Dios. Pero escúchenme bien, esta parábola nos demuestra que no todos los que escuchan se van a convertir. No todos los que escuchan, desgraciadamente, le van a dar una buena respuesta a Dios. La semilla, obviamente, pues es la palabra de Dios. Y es importante predicar la palabra de Dios, porque la verdadera fe que salva es la que se produce por oír la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? Por oír la palabra, ¿sí? El sembrador, aquí en la parábola, pues se entiende que es Jesús, ¿verdad? Pero ya aplicando a nosotros, se aplica a cualquiera de sus discípulos. Usted y yo estamos incluidos como sembradores de la palabra. Ahora bien, las 4 clases de terrenos que vemos aquí, como dije al principio, simboliza a 4 clases de oyentes. Esta parábola entonces enseña que el corazón de la gente está en distinta situación. Sin embargo, Jesús sabía que la semilla no puede germinar y producir en todos los que escuchan. Él sabía. ¿Por qué? La pregunta clave es: ¿por qué no todos responden al mensaje del Evangelio? ¿Por qué no todos los que escuchan realmente dan frutos de la salvación, frutos del arrepentimiento? Bueno, esa pregunta la vamos a ir respondiendo conforme desarrollamos la parábola. Vamos a Mateo 13:2 y entramos de lleno al estudio de esta parábola de Jesús. Dice Mateo 13:2, y se le juntó, ¿qué? Mucha gente. Digan todos, mucha gente. Mucha gente. Ok. Pero aquí vienen unas preguntas. ¿Con qué intenciones se juntaron alrededor de Jesús? Algunos lo seguían solo por interés. Algunos solo buscaban comer pan, comer peces. Otros solo iban por su milagro. Otros tenían motivos políticos. Decían, este va a ser rey. Otros le seguían por curiosidad. Pues vamos a ver qué onda trae ese Mesías, ¿verdad? Que proclamado. Otros le siguieron por ambición. Y otros, tal vez la parte más pequeña, eran sinceros. Pregunta: ¿de cuáles es usted? Está buena la pregunta, ¿no? Y es una pregunta que usted y yo nos debemos hacer personalmente. ¿Por qué vengo a los pies de Jesús? ¿Para qué vengo a los pies de Jesús? En esta parábola, Jesús retrata con su mensaje a cada uno de los que estaban escuchando. Los pone delante del espejo de la palabra de Dios para que pudieran ver la condición de su corazón. Por eso muchos que van a las iglesias no les gusta oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene esa cualidad de confrontarnos con la santidad de Dios y mostrar nuestra verdadera condición. Por eso a algunos no les gustan los mensajes que descubren su corazón,
Pero es justamente lo que hacía Jesús. Él hablaba la palabra de Dios para que la gente se diera cuenta cuál era la condición de su corazón. Así sucede el día de hoy. La gente tiene muchos y diversos motivos por los cuales se acercan a Él, o van con Él, o buscan algo de Él. Pero Dios se encarga de descubrir nuestro corazón por medio de su palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre. Eso dice la Biblia. Ahora, el primer tipo de oyente está en Mateo 13, versículo 3. Aquí está el primer tipo de oyente, y es representado por el terreno, por la semilla que cayó junto al camino. Así dice, ¿verdad? Vamos a leer Mateo 13, 3. He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. ¿Qué comieron? La semilla. Ahora, el significado, la interpretación de esta parábola, Jesús la da en el versículo 18, del primera clase de oyente. Versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, ponga mucha atención, oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ok, esos oyentes son los que tienen corazones indiferentes a Dios. Parece una incongruencia que vienen a donde nos reunimos a oír la palabra de Dios, pero a la vez están allí y están indiferentes. ¿Sí? Están endurecidos. Es gente que está distraída porque su vida ha sido fuertemente afectada o influenciada por los problemas de la vida cotidiana. Están en situaciones difíciles, tienen problemas con la familia, se anda disolviendo el matrimonio, no tienen empleo, los planes no les salen, se sienten frustrados. Otros vienen de familias partidas en pedazos por el divorcio, el adulterio, el alcoholismo, y bueno, vienen a buscar algo, pero a la vez son indiferentes con el mensaje. No sé si me explico. Este tipo de oyentes suele tener corazones desatentos. O sea, tienen una necesidad, escuchan la palabra de Dios, pero dicen, no, ya poco. No, yo no pienso que sea así. O sea, no la entienden. No la entienden. Están desatentos, insensibles, están más preocupados e indiferentes en sus problemas que atender la condición de su corazón. Su mente está llena de cosas. Su conciencia en muchas de estas personas está aún cauterizada. Son egoístas, solo piensan en ellos. En realidad ese tipo de oyentes solo se acerca a Dios para solucionar sus problemas. A eso nada más se acercan a Dios. Pero la realidad es que no ponen atención a la palabra de Dios. Y no están dispuestos a obedecerla. Y menos a hacer su voluntad. Por lo cual esto provoca que no entiendan nada. Porque sus corazones son egoístas, ensimismados, y ellos nada más están esperando qué sacan de Dios. Las aves en esta parte de la parábola representan a Satanás, es obvio, ¿no? El malo, que arrebata la semilla de la palabra de Dios, distrae la atención del oyente con toda clase de asuntos en los cuales la persona está inmiscuida. Esta clase de corazón entonces no recibe la palabra. El diablo conoce el poder de la palabra de Dios, ¿sabían eso? Bueno, no quiere que la gente oiga, y si oye, lo trata de persuadir para que no crea lo que está oyendo. Y si eventualmente el oyente cree, Satanás va a hacer su lucha para persuadirlo a que no obedezca lo que Dios está diciendo. Siempre está insinuando
a ese tipo de oyente que posponga obedecer la palabra, porque el obedecerla es lo que trae vida, ¿sí o no? Y siempre le va a estar diciendo, no, mañana lo haces, mañana te entregas a Cristo, mañana te arrepientes, mañana te consagras, y son los hombres del mañana. Yo recuerdo tuve una tía, es un episodio triste en la familia, porque una tía, hermana de mi madre, cuando yo me convertí, yo fui a hablarle, ella estaba esclavizada en el alcohol, y yo fui a hablarle de la palabra de Dios, y ella, no, pero yo tengo problemas, y total, un día me dice, ¿sabes qué, sobrino? El próximo domingo voy a la iglesia, me dice. Ya me decidí. Entonces, ¿pero por qué hasta el próximo? Me dio una fecha. ¿Por qué hasta tal domingo? Es que yo sé lo que te digo, sobrino. Hasta tal domingo voy. Tú vienes por mí y nos vamos a la iglesia y yo me entrego a Cristo, dijo. Bueno, y yo dije, pues, ¿qué haces, no? Entonces, el sábado anterior a ese domingo que ella había decidido venir, me llama por teléfono y me dice, sobrino, dice, ¿mañana vas a pasar por mí? Le dije, sí, claro, tía, por supuesto. Me dice, mira, voy a estar un poco cruda. Para los que oyen en otras partes del mundo es la resaca, después de una borrachera, ¿sí? Dice, porque hoy, esta noche de sábado, me voy a pegar la última fiesta y le voy a dar con todo, dice. Entonces yo le dije, tía, pero pues usted ya sabe No, sobrino, pero mañana vienes por mí. Lo que ella no sabía es que al salir de la fiesta, que va ahí por el periférico en un auto, se vuelca el auto, iban todos borrachos, y el auto cayó encima de ella y se murió. ¿Quién le robaba la semilla? El diablo. ¿Qué pasa entonces con esta semilla? Según el versículo dice, las aves del cielo la comieron. Este tipo de oyentes continúa en sus pecados, no es salvo. Solo resta seguir orando por ellos, que Dios tenga misericordia. ¿Le has compartido a gente que nada más no da una respuesta? Y siempre está, no, pero que, a ver, ¿qué me dan ahí? A ver, ¿qué saco de ahí? El otro día le pedí a Dios y ni me hizo el milagro. Y nomás están así. Ya no se les puede decir más. Simplemente es orar que Dios tenga misericordias. Están endurecidos. Cualquier cosa que tú siembres en su corazón, el diablo viene y lo arrebata. Se mueren en sus pecados, siguen en sus pecados. Pero la oración del justo puede mucho. Y debemos de seguir orando por aquellos que no conocen a Cristo todavía, que Él tenga misericordia. El segundo tipo de oyente es representado por la semilla que cayó en los pedregales. Vamos a Mateo 13, versículo 5. Este es el segundo tipo de oyente. El que cayó en pedregales, la semilla que cayó en pedregales. Dice Mateo 13, 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Miren los rasgos de la parábola, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, o sea, no duró nada. Apenas brotó, salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, ¿qué sucedió? Se secó. Ahora, la interpretación está en el versículo 20 y 21. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, pongan mucha atención, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Dice, qué tremendo, dice, qué bonito. Dice. Versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración su gozo. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Bueno, este tipo de oyente tiene su corazón cubierto con una leve capa de tierra.
No hay suficiente tierra para que la semilla que es sembrada eche raíces. Debajo de la poca tierra todavía está un corazón que está endurecido, ¿sí? No hay humedad suficiente, no hay tierra suficiente, está muy superficial. La semilla brota pronto, pero no puede echar raíces porque abajo está un corazón duro. Una vez planté ahí en mi casa unas, a mí me gustan las plantas y tengo ahí cosas, ¿no? Entonces planté 3 de esas palmas, no sé cómo les llaman, tienen su nombre, se me fue ahorita. Las 3 eran de la misma edad cuando yo las planté. Si usted va y ve, esas las planté hace como 8 años, 9 años. Bueno, 2 de esas palmas miden como 6, 7 metros. Y están con un tronco. Ahorita ya están dando fruto. ¿Sí? Dan unas bolitas amarillas, que bueno, si usted se las come son dulces. Y están preciosas. Pero luego usted voltea a ver a un tercer y dice, ¿y ese? ¿Qué le pasó? Usted lo ve chiquito, delgadito, así todo, muriéndose. Bueno, ¿por qué? Le voy a decir por qué. Porque descubrimos una vez un auto se perdió el control y se fue sobre la palmita y la desencajó, se la llevó, la arrastró. Y entonces yo salí y el hombre todo así, se quedó dormido en el volante, fíjese. Qué bueno que algunos de ustedes no están manejando. Se quedó dormido en el volante y hizo una curva y se fue directito. Antes no se metió a la casa, gracias a Dios por eso. Pero se estrelló justo en esa palmita. Y yo le dije, dale gracias a Dios que no te estrellaste contra esta, la segunda, porque se hubiera matado el tipo. Ahora, cuando arranca la palmita, entonces dice, no, ahorita llamo al seguro y te ponemos tu palma, todos los daños. Le digo, sí, no hay problema. Entonces, mi curiosidad me llevó a mirar el hoyo que quedó donde estaba la palmita. ¿Y qué creen? Había una piedra de este tamaño. Con razón no crecía. Y con razón se la llevó era un carrito, era un K. Imagínate. Y se la arrancó, o sea, totalmente superficial, ¿sí? Está nada más abajo, había una roca que no la dejaba echar raíces. La palabra clave aquí es que esta palabra brota pronto. Si ustedes se fijan en el versículo 21. No, en el ¿qué es? En el 5, brotó pronto, 13:5. Cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto. Y aquí esto es importante, esto de que brotó pronto, porque así como brotó pronto, pronto se murió. Esta clase de oyente es superficial, es el clásico oyente emocional. Es aquel que se impresiona fácilmente con cualquier cosa que le parece milagrosa. Cualquier cosa que ve espectacular. Dice, mira, Dios levantó ese paralítico y hasta llora. Y dice, qué tremendo, no, de aquí soy, dice. Pero es muy emocional. Esto lo vuelve una persona muy impulsiva. ¿Cuántos quieren saber a yo? Dicen, son así. Yo cuando veo a alguien que es muy expresivo, así, digo, ay, ojalá y no sea de esos. Porque generalmente así pasa. Así como están con un gozo, al rato viene la prueba y están todos así. Así como se pronto brota, pronto se les va todo. Este tipo de persona obedece con gozo. Ese obedece es entre comillas, pero es un gozo pasajero, porque no obedece por convicción de la palabra de Dios, sino que oye un sermón que le gusta y se goza. Y aparentemente ese cristiano está bien fogoso, bien
fervoroso y sí, yo con Cristo a donde sea, y yo no sé cuánto, y a ver, ¿qué hay que hacer? Y son de esos así muy fogosos. Pero este tipo de cristiano no calcula el costo de seguir a Cristo. Este tipo de cristiano no le gustan los mensajes que confrontan su vida. Es de esos que solo les gustan los mensajes de éxito, de prosperidad, lo que le gusta. Y siempre este tipo de oyentes están trepados en la escalera del éxito. No considera la cruz que debe llevar. No le gusta oír el mensaje de la cruz. Rechaza el mensaje de negación a sí mismo. No, yo las bendiciones, dice. Para eso nací. Son de los que dicen, no, yo no debo sufrir. La Biblia dice que Cristo llevó todos mis sufrimientos. Yo soy un hijo del rey, dicen. Y Él murió para hacerme rico. Es de ese tipo de oyentes. ¿Se acuerdan del joven rico de Lucas 18? Dice que llegó un joven hincando la rodilla. O sea, pero dice que llegó corriendo, medio emocional el joven, ¿no? Dice que llegó corriendo e hincando la rodilla. Maestro, maestro. Bueno, eres un buen maestro. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús así con toda calma. Los mandamientos te sabes. No adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, etcétera, etcétera. Y le dice el joven todo esto lo he guardado desde mi juventud. Dice que Jesús lo miró y lo amó, porque Jesús sabe la vida de cada uno. No se le escapa nada. Y le dijo, mira, acuérdense que él estaba hincado, así bien. Yo te seguiré donde vayas, yo, Señor. Una cosa te falta. Y justamente pone el dedo en la llaga. Dice, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Ah, no, dice. Y se fue triste porque era muy rico. ¿Vio? Así hay un montón de oyentes en las iglesias. Mientras les dicen las bendiciones de Deuteronomio 28, Jehová será tu mano derecha, Él multiplicará, todo te prosperará, te bendecirá, te pondrá por cabeza y no por cola, y ¡ah! Dice, no, yo soy ese, ya me visualizo, dice. Pero en cuanto el Señor empieza a confrontar su vida, dice, no, yo no sabía que de eso se trataba. Y se le acabó el gozo. Se le acabó la emoción. ¿Sí? Este tipo de oyente no toma en cuenta la oposición que va a encontrar cuando empiece a decir que él es cristiano. Es ese tipo de cristianos que piensan que porque le dicen a los demás, yo ya soy cristiano, todo el mundo se lo va a celebrar. No sé, es algo que es una reacción de ignorancia, ¿no? No, yo ya soy cristiano y todos piensan que, ¡ay, qué bueno que te hiciste cristiano! No, hombre. No, ese es el tipo de oyente que cree que todo será salud, dinero y amor. Este tipo de oyente de pronto se da cuenta que no es como le dijeron. Y comienzan las tribulaciones. Y es esos que comienzan a decir, ¿qué me pasa? Antes de ser yo cristiano, estaba mejor. ¿Los ha oído? Si no es que usted es uno de esos. Y empiezan las tribulaciones. Y empiezan las críticas de tus compañeros de trabajo, de tu abuelita, de tu mamá, de tu papá, de tu esposa. Empiezan las burlas, empiezan las pruebas. Las pruebas están diseñadas para formar nuestro carácter, ¿sí o no? Así dice la Biblia. Están diseñadas para purificar nuestra fe y acercarnos más a Dios. Pero este tipo de oyente, su reacción es contraria. Se aleja de Dios cuando vienen las tribulaciones. Y tropieza en la palabra de Dios. Porque salió el sol, recibió la palabra con gozo, pero como no tenía raíz, brotó pronto, se murió pronto. Cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó.
Este tipo de oyente tampoco fue salvo. ¿Por qué? Porque nunca dio los frutos de la salvación. Nunca dio fruto. La tercera clase de oyente está representada por la semilla que cayó entre espinos. Vamos a Mateo 3, versículo 7. Mateo 3, 7. Y parte cayó entre espinos, o sea, parte de la semilla de la palabra que Jesús sembró. Parte cayó entre espinos, fíjense, y los espinos, ¿qué hicieron? Crecieron y la ahogaron. ¿Qué ahogaron? La palabra de Dios sembrada en ese corazón, en ese terreno. Ahora, la interpretación del versículo 7 está en el versículo 22. Dice así: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. ¿Cuántos oyen la palabra? Pongan mucha atención. Los tres que hemos visto, todos oyeron la palabra. Ese es el que fue sembrado entre espinos, es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los espinos aquí simbolizan el afán por las cosas de este mundo y el deseo desmedido de tener riquezas. Los espinos, así en lo natural, todo el mundo sabe esto, absorben toda la humedad y evitan que otras plantas crezcan y germinen. Cuando alguien tiene plantíos, le quita todo ese tipo de plantas nocivas, ¿no es cierto? Se las hace a un lado y las arranca de raíz, porque crecen más generalmente y ahogan la plantita que está creciendo. Los espinos impiden que la luz del sol penetre. Y la luz solar, el calor y todo eso, pues no llega a la planta y no recibe todos los nutrientes que producen los rayos del sol. El aire es insuficiente y las plantas necesitan aire. ¿Cuántos saben eso? Terminan por ahogar esas tiernas plantas que lograron brotar. Ahora, en esta parte de la parábola, Jesús enseñó que hay básicamente dos razones por las que este tipo de oyente se queda sin fruto y nunca dio el fruto y termina yéndose. Dos razones básicas, y ahí están en el versículo número 22. Uno es el afán de este siglo y el otro es el engaño de las riquezas. Ahogan la palabra. ¿Qué es el afán de este siglo? ¿Se acuerdan que Jesús, no lo busquen, pero ustedes conocen esta escritura? En Mateo 6, 24 al 34, Jesús está hablando sobre el afán. No os afanéis, ¿qué comeremos, qué vestiremos? ¿Se acuerdan? Porque la vida vale más que el alimento, etcétera, etcétera. Entonces, Jesús habla en esta parte, Mateo 6, 24, sobre el afán. Y Él enseña tres principios. 3 puntos aquí en esta parte de Mateo 6, 24 al 34, cuando dice: mirad las aves del cielo, que no recogen, vuestro Padre las alimenta, las flores del campo, si Dios las viste, si no hará con vosotros mucho más, hombres de poca fe. Entonces no se afanen. 3 puntos allí. 1, es innecesario afanarse. ¿Por qué? Porque el Padre conoce nuestras necesidades, ¿sí o no? Entonces, afanarse en demasía está demostrando que no hay confianza en Dios. Ok. Número 2, nos prohíbe Jesús afanarnos porque nos distrae de la verdadera vida espiritual. Por estar tan afanados, ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué vamos a...? Se desatiende lo que realmente es eterno, y eso es lo espiritual. Y número 3, aquí en este punto del afán de este siglo que ahoga la palabra, en Mateo 6:24, Jesús dice que no lograremos nada si nos afanamos. ¿Qué dice? ¿Acaso alguno podrá por tanto afanarse añadir una parte a su estatura? O sea, crecer nada más porque se afana. No. O sea, nadie dice, bueno, yo voy a hacer eso, voy a hacer lo otro para crecer. Eso no existe.
¿Verdad que no? Se crece de una manera natural, pero llegas a cierta edad y ya no creces. Al contrario, empiezas a encogerte. El otro día estaba con mi madre, ya tiene 85, 86 años. Entonces yo la abracé así, le dije, ay mamá, qué chiquita está. Dice, sí hijo, pues ya ves que uno va encogiendo cuando se hace uno ya anciano, es la verdad. Entonces, por más que te afanes, no puedes lograr absolutamente nada. Primera de Pedro 5:7, sin quitar su dedo del renglón de Mateo 13, Primera de Pedro 5:7, ahí habla sobre precisamente la ansiedad, el afán, pero aquí está hablando el apóstol Pedro y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hay unas traducciones que dicen, echando todo vuestro afán, descansa en el Señor. Porque corres el riesgo de que los afanes de este mundo ahoguen la palabra. Y aquí es donde muchos oyentes tropiezan. Porque están más preocupados por las cosas de este mundo que por las cosas eternas. Están más preocupados por hacer riquezas de este mundo donde entran los ladrones que las riquezas del reino. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene, ¿qué? Cuidado de vosotros. Yo no sé si ustedes lo creen o no. Bueno, algunos dijeron amén. Pero acuérdense que unos oyen y ¡ay, sí, qué bonito! ¡Ah, sí, Él tiene cuidado de mí! Pero a la hora de la hora, que viene la prueba, que subieron la gasolina, que te corrieron del trabajo, y dicen, ¡ay, yo no, pues no, yo ya no voy! Lo primero que dicen. Son esos. Y la instrucción aquí es que echemos nuestra ansiedad en Él. Pero esto, Él tiene cuidado de vosotros. Si tú lo crees, vas a descansar en el Señor. Si no, no. Y ya no diste fruto. Y no se puede vivir así, tarde o temprano terminarás yéndote. Ahora, la palabra clave aquí en Primera de Pedro 5:7 es la palabra ansiedad. Digan todos, ansiedad. Esta se tradujo del término griego merimná, que significa literalmente distracción por afanarse. ¿Distracción de qué? Del verdadero objetivo de nuestra razón aquí en la tierra. ¿Cuál es el objetivo de nuestra existencia? ¿Vivir mundanamente y vivir ensimismados en las cosas de este mundo? ¿O sembrando para lo eterno? ¿Cuál es nuestra razón de existir aquí? Para darle gloria a Dios, para caminar con Dios. Somos un pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel. Esa es nuestra razón de existir, vivir para Él, vivir para Dios. Pero el afán de este siglo distrae. Y es así como ves a gente que de pronto se alejó y luego tú te lo encuentras, oye, ya no te he visto en la congregación. Oh, es que mi negocio ha prosperado tanto, tengo que atenderlo, dicen. Y el Señor, y el alimentar, y el congregarte. No, bueno, Dios conoce mi corazón, dicen. Pero pues si Él me está bendiciendo, quiere decir que está contento conmigo, dicen. Oh, error. Jamás el énfasis en la Biblia está sobre las cosas materiales. Jamás. Ya veremos esa parábola, de aquel que amontonó todo. Ya lo veremos después. La ansiedad indica falta de confianza en Dios. Indica una preocupación excesiva por los asuntos de esta vida. Mi trabajo, mi negocio, mis estudios. Bueno, hay que trabajar, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Hay que estudiar, digo. ¿Sí? Y si tú tienes un negocio, pues hay que trabajar el negocio, pero que no sea en primer lugar. Ese es el problema. Que invertimos el orden y dejamos a Dios en tercer o cuarto lugar. ¿De qué clase de oyente eres tú? ¿Estás afanado o qué? ¿Cómo está el asunto? Fíjate, Filipenses 4:6.
voy a leer este versículo, pero nada me garantiza que todos van a creerlo o entenderlo. Unos lo van a recibir con gozo, otros no van a entenderlo, ¿sí? Otros van a estar como afanoso. Filipenses 4:6, vean lo que dice ahí. Por nada estéis afanosos. ¿Saben lo que significa nada? Bueno, nada aquí es una alusión a las cosas de este mundo. Un afán desmedido por querer tener. No hay contentamiento con lo que tienes hasta ahorita. Es que yo quiero superarme. Tú le das un significado a superarte, tener una casa de 6 recámaras, tener un auto del año. ¿A eso le llamas superarte? Para eso no necesitas a Cristo. Los mundanos están más superados que tú. Aprende de ellos. ¿Ven cómo no es entonces así el asunto? Por nada estéis afanosos. Ahora, ¿tienes necesidades a lo mejor de un trabajo, de una casa, de un medio de transporte? Sí, pero mira lo que dice. No te afanes en demasía, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Si está en la soberanía de Dios darte esa petición que tú le has hecho, dale gracias. Y si no te la da, también dale gracias. Pero ahí es donde a muchos no les gusta. Me encuentro casi a diario cristianos que dicen, pastor, yo oro a Dios, le pido y nunca me contesta. ¿Qué le dices? ¿Cuántos años tienes estudiando la palabra de Dios? 10. 10. ¿De qué te ha servido? Y no me contesta. Lo que pasa es que estamos pensando en nosotros. Y curiosamente, esas peticiones casi siempre son materiales, de cosas materiales. La oración de que hazme un mejor marido, Señor, para bendecir a mi esposa, a mis hijos. No sé cuántos oren eso. Pero sí, dame un trabajo donde gane el doble, Padre. Y pone uno carita de San Pillín. Ándale, Señor, dame el trabajo, dame el puesto de gerente. ¿Por qué no para mandar a todos y de ahí, Señor, va a ganar más diezmo para ti? Es no más que oraciones. Pero muy pocas oraciones de dame sabiduría, Señor, para ser un buen padre. Dame sabiduría para ser un buen esposo. Dame sabiduría para ser una mujer prudente, Señor. ¿Dónde están esas oraciones? ¿Dónde están esas oraciones? Ahora, no significa que no pidamos sanidad y necesidades, porque la Biblia lo dice. Pero escúchenme bien, el problema es el desmedido énfasis, en las cosas de la tierra. Y eso es a lo que Jesús dijo. Pero los afanes de este siglo, ¿qué? Ahogan la palabra. Ahora, la segunda razón por la que este tipo de oyente se queda sin dar fruto es, ¿cuál fue el número 1? El afán de este siglo. Y el número 2, el engaño, ¿de qué? Mire, yo quiero que pongan mucha atención a esta frase de Jesús, el engaño. ¿El qué? El engaño de las riquezas. Ahora, ¿qué producen el afán y el engaño de las riquezas? Ahogan la palabra. Ahora, las riquezas en sí mismas no son malas, son neutrales. ¿Sí o no? Se necesita dinero, pues para vestir, comer, se necesitan ciertas riquezas, en mayor o menor medida, pero se necesita un grado de riqueza. El problema está en que la gente pone su corazón y su seguridad en las riquezas y allí está el engaño. Y el malévolo evangelio es de la prosperidad, a lo que conduce es a eso, ni porque la Biblia dice que el engaño de las riquezas que hacen ahogan la palabra, y yo lo he comprobado. Cuando yo voy a un lugar, yo más o menos me informo qué es lo que han enseñado allí, y me dicen, no, esa es una iglesia de prosperidad. Digo, les voy a predicar de la cruz de Cristo, y yo veo cómo no les gusta.
No les gusta. Así como que... ¿Por qué? Porque ellos quieren que se les hable de las bendiciones de Dios. Y regularmente, para ellos las bendiciones de Dios es un sinónimo de dinero y de riquezas. ¡Qué engaño! No es verdad eso. La prosperidad tiene más potencial peligroso que la pobreza en la Biblia. Tiene más potencial peligroso la prosperidad que la pobreza. Porque el pobre en su necesidad busca a Dios. El rico no lo necesita. Déjenme contarles una historia que acaba de suceder hace 4 semanas. Un hermano de aquí de la congregación me dijo: pastor, ¿qué cree que sucedió? Fíjese que estaba llorando y el Señor me dijo: ve y visita a tu primo y háblale de mi palabra. A un primo que él tiene acá por la región de Tapalpa. Dice, entonces yo, Señor, pero ve y predícale la palabra. Terminó el servicio, agarré mi camionetita y me fui, dice, a predicarle a mi primo hasta Tapalpa. Y se resulta que mi primo es un hombre rico, tiene muchas hectáreas de terreno, tiene vacas, tiene negocios, es riquísimo mi primo. Dice, entonces yo llego el domingo en la tarde, ya me presento, primo, me dice, y me abraza, pero ¿qué te trae por acá? Qué gusto me da verte. Le dice, es que vine porque te traigo un mensaje, le dijo. ¿Y cuál es ese mensaje? ¿De quién o qué? Dice, de Dios. ¿De Dios un mensaje para mí? Sí. Dice, y le presenté el evangelio, pastor, me dice. Y cruzó los brazos así cuando yo le estaba diciendo que él necesitaba a Cristo, que sus pecados, y cruzó los brazos y me miraba. Dice, ¿qué no ves? ¿Qué no ves? ¿Qué no veo qué? ¿Qué no ves? Y miraba a todo, las tierras y todo. ¿Qué no ves? Yo no necesito a Dios. Tú sí, porque eres pobre. Yo no necesito a Dios. Yo solo he hecho todo esto con mi buena onda para hacer negocios. Dice, mira, primo, yo no sé qué onda pero yo te vine a presentar el mensaje. Ya no me digas nada, me dice. Yo insistí, terminó corriéndome mi primo. Yo me vine triste. Y dice, eres un pobretón fracasado. Dice, no me vengas a hablar de tu Dios porque yo no lo necesito, dijo. Dice, ¿qué cree, pastor? El martes en la mañana suena el teléfono de mi casa. Bueno, si habla tu tía no sé quién para decirte que tu primo, 40 años de edad, le dio un infarto y está muerto. ¿Y su dinero? Ahorita están peleando por él. Hermanos, bueno, a veces yo les decía al principio, por más bueno que sea un predicador, por más bien que explique un predicador, es importante que predique el evangelio. Pero una vez que suelta, como yo estoy soltando aquí, ya es responsabilidad de ustedes. Y allí yo ya no puedo hacer nada. Y según la Biblia hay por lo menos cuatro tipos de oyentes. Y algunos afanados me están oyendo. Y están luchando. Y están, no, pero no, es que yo quiero lo mejor para mis hijos, para que ellos no sufran. Ah, bueno, sí, está bien lo que dice el pastor, pero no. Es que, no, apenas mi negocio está levantando. Bueno, sí, hace 6 meses que no venía a la congregación, pero bueno, Dios sabe. Y siguen. No, yo ya no puedo hacer más, nadie puede hacer más. La prosperidad tiene más potencial peligroso que la pobreza. Es más, la Biblia dice, predícale a los pobres el evangelio. También a los ricos. Pero es más difícil que un rico se convierta. ¿No dijo eso Jesús? ¿Por qué? Porque confía en su dinero, en sus riquezas. 1 Timoteo 6:9, miren lo que dice. 1 Timoteo 6:9 y 10. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición.
Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ahí está, se extraviaron de la fe. Se desviaron de las verdades del Evangelio y fueron traspasados de muchos dolores. Bien, este tipo de creyente tampoco nació de nuevo. ¿Por qué? Porque nunca dio los frutos de la salvación. Nunca dio los frutos que produce el oír la palabra de Dios y el hacerla. Nunca dio frutos. Tampoco fue salvo. Finalmente se vuelven al mundo. Juan dijo de este tipo de gente: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, o sea, de los verdaderos hijos de Dios. Y Pedro lo dijo así. Él dijo: pero les ha sucedido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Por qué? Porque esta gente nunca cambió su naturaleza. ¿Por qué? Porque nunca nacieron de nuevo. La palabra nunca penetró en sus corazones y se arraigó, y no pudieron dar el fruto de un verdadero hijo de Dios. Tampoco fueron salvos. Pero el cuarto tipo de oyente que da fruto representa a aquellos que su corazón permitió que la palabra de Dios penetrara profundamente y echara raíces. Mateo 13:8. Pero parte cayó en buena tierra, digan todos buena tierra. Parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora la interpretación está en el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, pongan atención, este es el que oye y entiende la palabra. Y aquí la palabra entender significa obedece la palabra, vive la palabra, la pone en acción, cree lo que Dios ha dicho, la oye, la cree, la alberga en su corazón. Y entonces comienza a echar raíces. ¿Y qué da? Fruto. Da fruto. ¿De qué? De un verdadero hijo de Dios. Y da fruto y produce, dice, a 100, a 60 y a 30 por uno. Quiero que ponga mucha atención a esto. Jesús habla de 3 niveles de producción de fruto. Habla de uno que dio al 100%. Es ese tipo de creyente que da fruto en todas sus áreas, pero da fruto. Y luego otro que da al 60%. O sea, nació de nuevo, la palabra penetró, pero al fin y al cabo dio fruto. Pero luego hay uno que dice el 30%. Dio fruto también. Menor cantidad, pero es fruto. Cuando ustedes alguna vez han ido a una huerta, a mí me gusta siempre cortar las frutas de los árboles mismos. Me gusta, desde niñito me gustó. Bueno, ahora que andaba ya en Argentina, nos compraron unas manzanas. Eran unas manzanas pero gigantescas. Y yo les dije: ¿y estas las traen de Estados Unidos? Porque no saben a nada. ¿Las ha probado? Y dice: no, estas son, no les echan nada. Son totalmente orgánicas, quién sabe tanto me dijeron, y no les echan nada, completamente naturales. Esto es natural, es allí por la parte de Mendoza, por allí en la frontera con Chile, y da muy buen fruto allí. Dice: son de un manzano muy bueno. Entonces, mira, yo me comía unas manzanotas así. Bueno, ¿cuántos han visto un sembradío de manzanas o árboles de manzanas o de naranjas de una misma clase? ¿Ha visto árboles que están pero llenos del fruto, que hasta se doblan? ¿Sí? Hay otros que tienen bastante fruto, pero no como otros árboles de la misma huerta. Pero hay otros árboles que dan menos fruto,
Pero cuando viene el que hace la cosecha, como es la misma clase de fruto, la corta, la revuelve y es el mismo fruto, ¿sí o no? Con la misma calidad de fruto. Escúcheme bien, el que es nacido de nuevo, sí o sí, debe dar fruto. Unos en mayor, otros en menor y otros en mucho menor cantidad, pero deben dar fruto. Y todos los tres anteriores no dieron fruto, lo cual habla que nunca nacieron de nuevo. Este tipo de oyente, la buena tierra es el corazón bueno, que puede ser conmovido por las verdades del Evangelio. Una vez que las oye, lo conmueven, lo confrontan, pero las abraza las verdades de la Biblia. Y celosamente guarda la palabra. Oye la palabra atentamente, la estudia, la entiende y la obedece. Este tipo de oyente no le importa quién la predica. Le importa el mensaje, no el mensajero. Este tipo de oyente no le importan las ofensas que le hacen por seguir a Cristo. Tampoco le importa si hay abundancia o hay escasez, él sigue sirviendo a Dios. Este tipo de creyente no le importa si sus sueños personales no se cumplen. No le importa si sus amistades lo dejan o sus familiares lo desheredan. La palabra penetró profundo en su corazón y permanece fiel hasta el final. Conclusión. La semilla que cayó en buena tierra es porque encontró un corazón abierto, dispuesto. No fue indiferente como el que cayó junto al camino. No. El que cayó en buena tierra no es como el que cayó en la capa delgada de tierra sobre una roca, sino que echó raíces y no fue vencida por los sufrimientos de la vida, por las persecuciones. No se dejó vencer. Es el que dice, en Cristo soy más que vencedor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahorita hay escasez, pero no me importa, ¿qué me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, nada me separará del amor de Dios. Es el tipo de creyente que ora, le pide al Señor, si le responde, gracias. Y si Dios no le responde, también gracias, Señor. Porque Dios es fiel cuando te responde, pero también es fiel cuando no te responde. Y si te responde, ya lo hizo. Y si no, Él sabe por qué no. Pero este tipo de oyente conoce la soberanía de Dios y dice, Señor, tú eres Dios. Si no me lo das, bueno, está bien, yo te doy gracias. El que cayó en buena tierra entonces no es tampoco como el que cayó entre espinos. No fue vencido por los afanes de este siglo, ni el engaño de las riquezas. Padeció necesidad y a lo mejor hasta fue prosperado, pero tenía todo en orden. La única semilla que lleva fruto al 100, al 60 y a otros 30% es aquella que da un verdadero cristiano nacido de Dios. La lección entonces básica de esta parábola es que cada quien debe examinar cuidadosamente la condición del terreno de su corazón. ¿De cuáles eres tú? El que tiene para oír, oídos para oír, oiga lo que el Señor dice. Oremos. Señor, te damos gracias. Sabemos que tu palabra es dulce, pero a veces es amarga. Y con este ejemplo que tú pusiste en esta parábola, nos enseñaste clara y perfectamente que no todos creerán al Evangelio. Que muchos se reúnen alrededor de ti con distintos propósitos. Unos solo buscan su interés, otros solo buscan sacar algo de ti, otros vienen por su milagro, otros ven cosas curiosas, otros por ambición. No todos tienen un corazón sincero. Señor, esta parábola nos retrata
¿qué clase de oyentes somos? Y esta puede ser la respuesta para algunos que están aquí que se han preguntado, ¿por qué yo no puedo dar los frutos? ¿Por qué siempre estoy en la misma condición? ¿Por qué aunque quiero hacer esto, aquello, no puedo hacerlo? Porque la palabra no ha penetrado en tu corazón. Y si la recibes, de pronto dices emocionalmente, ahora sí, Señor. Pero a la semana ya se te fue. Se te fue la emoción. ¿Por qué? Porque vino la prueba, vino la persecución, vino aquello. Otros están tan afanados. Pero hay algunos que oyen y entienden y dan fruto. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Conoces nuestra vida, conoces nuestras intenciones. Gracias por tu palabra, Señor, que nos retrata, nos descubre ante tu presencia. Y ahora cada quien, Señor, da una respuesta a tu palabra, al mensaje del Evangelio. Aquí ya los predicadores, los maestros de la Biblia no podemos hacer más. Ese ya es una responsabilidad del oyente contigo, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de los primeros 3 tipos de oyentes que todavía no han nacido de nuevo, que están metidos, están hasta a veces parecen que son tus hijos, pero tú sabes que no lo son, Señor. Pedimos que tu misericordia y tu paciencia se extienda, Señor, y den fruto. Algunos más, otros menos, pero fruto que permanece para vida eterna. En el nombre de Jesús, cambia nuestro corazón, Padre. Cámbialo, Señor. Ablándalo, quebrántalo. Está endurecido, orgulloso, egoísta. Quebrántalo, Señor. Así como la tierra se prepara partiéndola con el arado una y otra vez, prepara, Señor, el terreno del corazón con quebrantamiento. Porque tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Pero ya más de eso no se puede hacer nada. Cada quien es responsable delante de ti. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos.